Es realmente un gran gusto estar aquí en esta gran casa de estudios, en lo cual me siento muy realmente acogido, y ver esta estrecha relación que hemos logrado forjar a lo largo de los años, de lo cual hoy tengo el gusto, el honor de venir y cosechar los frutos de cosas que han hecho antes que he llegado a este país, pero es siempre un gusto seguirlo. Y quiero una disculpa y un agradecimiento. En primer lugar, agradecer a la Universidad de Anáhuac de haberme ya otorgado el doctorado. Es algo que todavía estoy frustrado en mi maestría, todavía no he logrado, pero ojalá un día lo cumpla. Y el otro es pedir disculpas por un error técnico pequeño con la presentación, entonces enseguida va a venir la presentación correcta. Permítanme empezar dándoles una general visión. Imagínense un país de superficie del estado de Hidalgo, con una población menor a la de la Ciudad de México, sin agua, sin recursos naturales, una tierra árida, rodeado por 22 países con más de 350 millones de habitantes, que en los mejores de los casos no nos reconocen o no nos aman. Y fíjense, como un país tan pequeño, la única democracia en la región, ha podido producir 8 premios Nobel, ha podido hacer crecer y florecer al desierto, y es el lugar hoy en día de más nuevas compañías, más inventos y más aplicaciones que todos los países de la Unión Europea juntos. Un país que atrae el doble del capital de inversión extranjero, del per cápita por supuesto, que el segundo país en el mundo con semejante capital, en Estados Unidos. Este es el país realmente que nosotros a veces lo llamamos el pequeño, o que, como aquí en Aguascalientes me dijeron, el pequeño gigante, el Startup Nation. Y quisiera realmente en este breve espacio que me han dado presentarles durante unos 30 minutos un poco qué son las características generales de esta Startup Nation, cómo nació, cómo creció, y después, por supuesto, dejar lo suficiente espacio para sus preguntas. No sé cómo vamos con la presentación, pero empezando realmente destacando varias cosas, y después los van a acompañar con las láminas. En primer lugar, por un lado, dicen que es una bendición o una, no sé cómo es la palabra, al revés de bendición, pero de no tener recursos naturales. Esto nos ha obligado al Estado de Israel de desarrollar el único recurso que tiene, que es el recurso humano. Sin tener agua, sin tener recursos naturales, lo hemos hecho desde el principio, y este nos ha dado, afortunadamente, la posibilidad de hoy en día ser a la punta de la tecnología mundial en muchos rumbos, sea en la agricultura, sea en energía, sea en la medicina, en asuntos, por ejemplo, de aeroespacial y aviación, y por supuesto, lamentablemente, también en el rumbo de lo que nosotros llamamos la defensa o Homeland Security, seguridad pública. Lo que creo que Israel puede hoy en día compartir con un gran país como México, por ejemplo, es cómo se puede, a través del emprendimiento y la innovación, lograr llegar a tener estas tecnologías. Al igual como México, Israel, por ejemplo, tiene un mercado muy pequeño. No podemos nosotros vender a nosotros mismos porque somos un mercado pequeño. Mencioné antes que estamos rodeados de 22 países con los cuales no tenemos una relación comercial. Este nos ha obligado a producir y exportar hacia mercados internacionales, principalmente Europa, pero también Estados Unidos, hoy en día también México. Y este nos ha obligado, al igual como México, de forjar
cooperaciones, tratados de libre comercio, y de hecho Israel junto con México y con Chile es uno de los países con más tratados de libre comercio que tiene países en el mundo. Se puede decir hoy en día que 50%, si no más, de la exportación israelí se trata de high-tech, de lo que nosotros podemos exportar en servicios, en tecnologías y en aplicaciones. ¿Qué es este fervor israelí? ¿Por qué somos tan energéticos en esto? Esto quizás tiene que ver con las características del pueblo israelí y quizás también del pueblo judío. En primer lugar, yo diría que la franqueza israelí, la informalidad que tenemos es algo que genera más opinión, más involucramiento de los ciudadanos. En Israel, por ejemplo, a diferencia de México y a muchos países en el mundo, nosotros no llamamos a nuestro primer ministro señor primer ministro, sino lo llamamos Bibi, o sea, su apodo. Para mostrar que tenemos una franqueza y una informalidad muy, muy distinta a muchas sociedades. Y nos permite no faltar respeto, no estoy sugiriendo esto, sino sí tener una sociedad mucho menos jerárquica, mucho menos formal, en lo cual el comandante y el soldado en el ejército se hablan en primer nombre y intercambian ideas, porque no siempre el comandante, el general, tiene la mejor idea. A veces un soldado joven también tiene una idea, una sugerencia. Entonces, el chiste es cómo uno maneja una sociedad o un sistema en lo cual todos pueden opinar, y créanme, en Israel todos opinan, aunque no les preguntan, cada uno tiene su opinión. Se dice que para cada 2 israelíes hay 3 opiniones. De hecho, esto se refleja, por ejemplo, en el sistema político israelí. Tenemos demasiados partidos porque cada uno piensa que puede ser primer ministro. Entonces tenemos un país de 8 millones de primer ministros, cuando realmente necesitamos uno y él solo tampoco alcanza de hacer lo que hace falta. Entonces, la franqueza, el hecho de ser muy francos, de ser muy informales, de trabajar en un sistema no jerárquico, no tener miedo del fracaso. Es algo que yo sé que en México compartimos el mismo, pero hay muchas culturas en las cuales el fracaso es una cosa deshonorable, algo que muy difícilmente uno lo puede recuperar. En Israel, fracasar es parte de nosotros. Van a ver todos estos grandes inventores de cosas, aplicaciones, por ejemplo, como Waze. Me imagino que todos ustedes conocen la aplicación Waze. Fue desarrollado en Israel por israelíes. Han fracasado durante años antes de haber logrado tener este éxito con Waze. Y por último, otro componente que es muy particular a Israel son las Fuerzas Armadas. A primer vista o oído, uno pensaría un ejército, unas Fuerzas Armadas es algo un poco incómodo. En el caso de Israel, las Fuerzas Armadas es un ejército o una Fuerza Armada del pueblo. Si bien es obligatorio, yo diría que es más bien voluntario. Todos los jóvenes a los 18 años, mujeres y hombres, ricos y pobres, del norte, del sur, más educados y menos educados, todos entran a los 18 años para hacer su servicio social, que en nuestro caso es un servicio militar. ¿Y qué nos da esta oportunidad o este deber? En primer lugar, es como un cierto crisol, si quieran, en lo cual se ponen todos estos componentes de la sociedad israelí en un lugar al mismo nivel. Y durante 2 o 3 años ellos tienen que compartir todo. Entonces esto nos da después una cohesión y una responsabilidad y compromiso social mucho más grande. Pero el segundo gran hecho de esto es que nos da herramientas para después desarrollar una carrera
tecnológica, científica, académica, lo que sea. Imagínense un chico de su edad más o menos, de 20 años, ¿no? Que ya tiene a su mando, hablo de mi ejemplo, 20 soldados y manejando un avión o un tanque o un barco o algo así. Esta es una gran responsabilidad que nos da gran madurez, pero también nos da las herramientas después de haber salido del ejército, seguir desarrollando tecnologías y cosas. Voy a tratar de volver a ver un poco a la presentación para que sea un poco más amable para ustedes. Tengo que ver cómo se hace aquí. Yo escogí algunas láminas para que sea más interesante, para que no duermen en mi monólogo, pero acabamos de tener ahora los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, ¿no? No sé cuántos de ustedes saben cuánta tecnología está involucrada en este deporte, ¿no? Y yo escogí aquí una empresa israelí que decidió armar una olimpiada de las tecnologías del deporte. Y al final de los Juegos Olímpicos en Río, se hizo todo un concurso en el cual participaron empresas y tecnologías de todo el mundo y se otorgaron 3 medallas, oro, plata y ¿cómo se dice? Bronce, a las 3 empresas tecnológicas que han desarrollado una tecnología muy especial en el campo de deportes. Yo lo traje, no sé cuántos de ustedes son activos en el deporte, pero a lo mejor algunos de ustedes conocen. Está sonando. ¿Está bien que está sonando? ¿Está mi teléfono o algo? Una nueva tecnología. Bueno, se estaba pasando solo. ¿Cómo lo